A esta charla la he denominado Mantener entornos distribuidos con la clásica replicación en SQL Server 2014. Mi nombre es Víctor Hugo Cárdenas. Bienvenidos. Demos paso al tema y a su demostración. ¿Por qué de la replicación? La replicación nos permite mantener entornos distribuidos, es decir, la misma base de datos en diferentes lugares o ubicaciones. Así que organizaciones que cuentan con sucursales se pueden beneficiar de una replicación para mantener los datos actualizados con la información de las sucursales en la central. Básicamente yo tengo la misma base de datos en dos entornos, digamos la central y la sucursal. Pero si existe algún conflicto de conectividad, la sucursal puede perfectamente seguir trabajando con su base de datos y al momento de volver a establecerse la conectividad entre central y sucursal, pues nuevamente se sincronizarán los datos. Esto también me permite escalabilidad, ya que en este caso, pues los usuarios de la sucursal trabajarán conectados a su servidor en la sucursal sin sobrecargar la base de datos central, donde también estarán usuarios conectados, pero en una ubicación diferente. Y también es útil la replicación cuando necesitamos crear ambientes de prueba o ambientes de data warehouse. Estos ambientes deben de beneficiarse de los datos actuales, mas no deben de poder modificar datos en el ambiente de producción. En el caso del data warehousing, pues solo lo utilizamos para consultas. En el ambiente de prueba puedo hacer pruebas, pero no necesito que esos cambios de pruebas que hago se trasladen a la base de datos operativa. Por lo que una replicación transaccional donde el servidor principal le traslada una copia no modificable al servidor suscriptor es idóneo para este tipo de casos. La replicación es entonces una herramienta que me permite mantener múltiples copias de la base de datos en diferentes ubicaciones o servidores, y que los usuarios o clientes de esa ubicación tengan más cerca un servidor de base de datos, que es autónomo, ya que si se pierde la conectividad con el servidor principal o con otros servidores, podrá seguir trabajando autónomamente. Y además reduce conflictos de bloqueos, dividiendo la carga de trabajo de los usuarios que se conectan a diferentes servidores que luego entre ellos se replicarán, y no conectando a todos a un único servidor, creando más interacción con una única base de datos, aumentando el número de conexiones y por lo tanto produciendo más posibilidades de conflicto de bloqueos en los registros. La replicación trabaja con un concepto muy similar al del periódico que vemos y recibimos y leemos todos los días. Tenemos que tener un publicador que se encarga de crear todas las ediciones y las noticias de ese periódico. Tenemos justo el periódico con las diferentes noticias que están dentro de él y pues nosotros como suscriptores de ese periódico pues lo recibimos todos los días. De igual manera, la replicación trabaja con un publicador que en este caso es el servidor que pone la base de datos que se va a replicar, y de esa base de datos que se va a replicar se eligen a las tablas que se van a replicar, que son los artículos, tablas y procedimientos almacenados, vistas y funciones, que son los objetos que se pueden agregar a la replicación. Y luego tenemos un servidor suscriptor que es quien recibe los artículos de la publicación y se los queda, los guarda en una misma estructura de la base de datos del publicador. Ahora, para que esto se pueda dar, contamos con roles. Dentro de esos roles tenemos el rol del publicador, que es quien pone su base de datos con los respectivos artículos a replicar, el distribuidor, que es un ente bien importante y que es el encargado de tomar los datos del publicador y llevarlos a los suscriptores, que son quienes se encargan de recibir para sí mismos los artículos replicados. Cada rol puede residir en un servidor diferente, aunque es común por costos y dependiendo de los suscriptores, del tipo de suscripción, de la cantidad de datos a replicar, que distribuidor y publicador
residan en un mismo servidor. También es importante evaluar que hay diferentes tipos de replicación. Contamos con la replicación de instantáneas, la replicación transaccional, la replicación de mezcla y la replicación heterogénea. La replicación de instantáneas o snapshot traslada todos los datos replicados hacia el suscriptor. El suscriptor no puede efectuar cambios, ya que cada vez que se realice el envío de datos, pues el publicador envía todos los datos hacia el suscriptor. Solo funciona en una vía. La replicación transaccional funciona de la misma manera, solo en una vía, aunque hay arreglos que se pueden hacer para que el suscriptor pueda modificar datos a través de suscripciones actualizables o replicación punto a punto. Pero en esencia, la replicación transaccional solo funciona en una vía. Lo especial o lo diferente con respecto a la replicación de instantánea es que la replicación transaccional parte de una replicación de instantánea, pero una vez ya se cuenta con todos los datos que se han trasladado, pues solo envía actualizaciones hacia el suscriptor. Si lo que queremos es que tanto publicador y suscriptor sin ningún problema modifiquen datos, pues lo mejor sería utilizar una replicación de mezcla, diseñada específicamente para esto, para que publicador y suscriptor modifiquen datos. Un elemento interesante con la replicación de mezcla es la posibilidad de trabajar con sincronización web. Esto me permite que si tengo conexiones o enlaces lentos, pues pueda utilizar el internet como medio de trasladar la información. Esto utilizando el Internet Information Service. Y también tenemos una replicación heterogénea que básicamente nos permite manejar una replicación con Oracle. Ahora, también contamos con los agentes de replicación. Estos agentes de replicación se encargan de muchas tareas asociadas con la replicación, lo que incluye creación de copias de esquema, de datos, detección de actualizaciones en el publicador o suscriptor y luego propagar los cambios hacia el suscriptor. Los agentes, viéndolos desapasionadamente, son archivos ejecutables que residen dentro de la carpeta de archivos de programa de Microsoft SQL Server. Pero estos agentes son ejecutados a través de trabajos en el SQL Server Agent. Por lo que si el SQL Server Agent no está inicializado el servicio, pues simplemente la replicación no se dará. Los tipos de agente pues son el Snapshot Agent para la replicación de instantánea, el Log Reader Agent y Queue Reader Agent para la replicación transaccional, el Distribution Agent que se encarga de trasladar o de mover hacia el suscriptor la data, y la replicación de Merge utiliza el Merge Agent. Veamos ahora estos conceptos aplicados en nuestro servidor de SQL Server. Para la siguiente demostración tenemos un equipo donde hemos instalado 3 equipos virtuales. El primero con un Active Directory Domain Service y el segundo y tercero con una instalación de SQL. Como hemos dicho, en el primer servidor tenemos los servicios de dominio del Active Directory y en los servicios de dominio del Active Directory hemos creado una cuenta, SQL Admin. Esta cuenta de SQL Admin, atención, la hemos vuelto tanto en el servidor 2 como en el servidor 3 la hemos vuelto administrador del equipo. Vamos a acceder al dashboard para observar que si nos vamos a Tools, Computer Management, y aquí buscamos el grupo de administradores, pues lo hemos vuelto a esta cuenta, parte del grupo de administradores. También esta misma cuenta le hemos creado un login
en el SQL y ese login pues es parte del rol de sysadmin. También podríamos mencionar que al momento de instalar nuestro SQL Server, hicimos que esta cuenta levante los servicios que nos interesan, en este caso del MS SQL Server y del SQL Server Agent. Es importante mencionar que esta configuración podría variar. Aquí en este caso simplemente estamos presentando el escenario que nosotros decidimos tomar para esta demostración. Y para que tengan en cuenta todos los antecedentes que nos permitirán desarrollar nuestra demostración de replicación. Así que, bueno, y tenemos el servidor 2, o en este caso el servidor 3, pero segundo servidor de SQL, con las mismas características. También estoy logueado con la cuenta de SQL Admin del dominio. Para hacer más práctico esto, vamos a levantar el SQL Server Management Studio en el servidor 2. Y desde aquí pues tenemos una base de datos, en este caso la base de datos Norwin, que usaremos para nuestro primer ejemplo de replicación. Para facilitar y concentrarnos en un solo servidor, desde el SQL Server Management Studio del servidor 1 me voy a conectar al SQL Server 2. Listo. Esta conectividad es posible gracias a permitirlo a través de reglas del firewall y habilitar los protocolos de cliente de TCP/IP y namepipes. Eso en la consola del Configuration Manager del SQL. Bueno, para iniciar nuestra replicación, lo primero que tenemos que crear es un equipo distribuidor. Para esto hacemos clic derecho, configurar distribución. Vamos a tomar el servidor 1 de SQL como el distribuidor. ¿Es posible que sea otro servidor? Sí, es posible que sea otro servidor, pero esto implica mucho más recurso. En este caso solo contamos con 2 servidores, así que utilizaremos el mismo donde publicaremos como distribuidor. Hacemos clic en siguiente en el asistente y nos pregunta si nuestro servidor será el distribuidor, el SRB SQL 1. Este será, así que hacemos clic en siguiente. Y luego es importante indicarle el path donde se guardarán los archivos que luego se trasladarán al servidor o los datos que luego se trasladarán al suscriptor. Para esto entonces vamos a crear una carpeta que se llama replicación, que ya la creamos, pero que es importante asignarle los permisos necesarios para que se pueda compartir en la red. Es importante que SQL Admin, que es el que está llevando a cabo la replicación, pues tenga los permisos necesarios. Listo. Entonces podría poner el path de la red. De ser necesario, podríamos constatar que efectivamente podamos llegar al folder en los 2 servidores. Listo, ya le dimos el folder que permitirá la distribución. Hacemos clic en siguiente. El servidor que funciona como distribuidor albergará la base de datos distribution. Esta base de datos almacena los cambios de las transacciones mientras son trasladados al suscriptor, por lo que es bien importante. Hacemos clic en siguiente. Ahora le indicamos
¿qué publicadores utilizarán este servidor como distribuidor? En este caso, pues nuestro mismo SRB-SQL1 será publicador en este distribuidor. Hacemos clic en siguiente y listo. De ser necesario podemos activar este checkbox para que él nos genere el script en código transac de los pasos que estamos haciendo. En este caso no se los vamos a pedir, hacemos clic en siguiente y finalizar para que se configure el distribuidor. Listo, perfecto, ha terminado. El siguiente paso sería crear la publicación. Para eso hacemos clic derecho sobre publicación, nueva publicación, hacemos clic en siguiente, indicamos qué base de datos es la que vamos a publicar, hacemos clic en siguiente y luego aquí tenemos los tipos de replicación posible. Snapshot Publication o replicación de instantánea, la Transactional Publication, que es la replicación transaccional, la Peer-to-Peer Publications, que es una variante de la replicación transaccional, y la Merge Publication, que es la replicación de mezcla. En nuestro ejercicio utilizaremos Merge Publication y hacemos clic en siguiente. Aquí le debemos de indicar si estamos trabajando con versiones de SQL posteriores a SQL 2000. En este caso sí. Hacemos clic en siguiente. Aquí es bien importante indicar los artículos que vamos a replicar. No necesariamente tienen que ser todas las tablas a replicar, todas las tablas de la base de datos. Y también pueden incluirse procedimientos y vistas. También funciones, pero en este caso no las tiene la base de datos Norwin. Es importante decir que es posible configurar algunas propiedades de los artículos que nos serviría indicar si se replican o no. En este caso, que copie llaves primarias, llaves foráneas, reglas check, índices, triggers. Todo esto se copiará hacia el suscriptor. Si quisiéramos que alguno de estos elementos no se copiase, pues lo cambiamos. Vamos a presionar cancelar, no vamos a efectuar ningún cambio y hacemos clic en siguiente. En este tipo de mezcla, él nos dice que agregará una columna con un tipo de dato Unique Identifier a las tablas. Esto para control interno de la replicación. Hacemos clic en siguiente. Es posible también aplicar filtros a través de un where para condicionar, solo trasladar los datos que cumplan con la condición que coloquemos en el where. Vamos a avanzar, vamos a darle clic en siguiente. Ahora debemos de indicarle con qué periodicidad se debe de ejecutar el Snapshot Agent. Recordemos que este agente traslada toda la data hacia el suscriptor e inicialmente toda replicación debe de partir de un snapshot. Por eso está puesto el checkbox en que cree inmediatamente el snapshot para hacer el primer traslado. Pero luego se puede periódicamente, cada cierto tiempo, indicar con qué frecuencia va a generar snapshots. Vamos a dejar los valores que están y hacemos clic en siguiente. Este paso de seguridad es bien importante. Aquí debemos de indicarle al distribuidor bajo qué cuenta de dominio o de máquina correrá el proceso del Snapshot Agent. Nosotros utilizaremos el SQL Admin. Y como esta es una cuenta de dominio, esta misma cuenta nos servirá en el publicador, por lo que no necesitamos agregar nada más. Hacemos clic en siguiente. Y listo, está todo lo necesario. Nuevamente podemos agregar un checkbox si queremos generar un script con las instrucciones transac que generó este asistente. Y si no, pues hacemos clic en Next, le damos un nombre a la replicación, a la publicación de la replicación.
y presionamos finalizar. Trasladó 13 artículos. Ahora vamos con la suscripción. Vamos a contraer esto. Vamos a ir al servidor 2. En este caso lo estoy visualizando desde aquí en vez de cambiarme al otro servidor. Y desde aquí voy a elegir que quiero crear una suscripción. Para esto hacemos clic derecho, nueva suscripción. Hacemos clic en siguiente. Indicamos y buscamos el servidor publicador, que es ese RBSQL1. Allí está nuestra publicación. Hacemos clic en siguiente. Es importante decidir el tipo de suscripción que vamos a crear. Si es de tipo push, pues esto quiere decir que el servidor 1 será el encargado de trasladar la data hasta el servidor suscriptor. Esto quiere decir que quien pone el recurso, quien pone el esfuerzo, sería el servidor 1, el mismo servidor de la publicación. Mientras que si el tipo de replicación es pull, pues nuestro servidor suscriptor se encargará, pondrá su recurso para conectarse e ir a conseguir los datos del publicador. Nuestra replicación será de tipo pull, así que hacemos clic en siguiente. Necesitamos indicarle en qué base de datos vamos a replicar. En este caso vamos a crear una nueva base de datos que igualmente llamaremos Norwin. Listo, hacemos clic en siguiente. Ahora es importante indicarle quién o qué cuenta manejará el proceso del Merge Agent. Para eso hacemos clic en los tres puntitos suspensivos e indicamos que la cuenta SQL Admin se encargará del proceso del Merge Agent. En este caso, por ser una cuenta de Active Directory, esta misma cuenta nos permitirá conectarnos al publicador y al suscriptor. Presionamos Enter. Siguiente. Debemos de indicarle cómo manejará la sincronización, la programación de la sincronización. Le pediremos que lo haga continuamente. Y en el siguiente paso le diremos que inicialice inmediatamente la suscripción. Es decir, una vez haya un snapshot válido, pues que ya se conecte y que empiece a trasladar los datos. Finalmente, por el tipo de suscripción o de publicación que estamos creando, que es la publicación de Merge, debemos de indicarle quién tendrá prioridad, ya que si llegan un usuario en el publicador y en el suscriptor a modificar el mismo dato, pues quién tendrá prioridad. Esa prioridad se puede decidir a través de ponerlo en modo servidor y dar un número de prioridad, o de colocarlo como cliente. Y al ser cliente, pues gana el primero que publique. Elegiremos cliente, hacemos clic en Next y pues listo, está todo lo que necesitamos y completamos la suscripción. Para poder visualizarlo bien, entonces vamos a desconectarnos del servidor 2 y lo vamos a ver directamente sobre él para ver que las bases de datos, o en este caso la base de datos Norwin, pues ya tiene su información. Como esta es una base de datos de ejemplo, es probable que rápidamente haya trasladado los datos. En bases de datos reales puede demorar un poco. Quisiera entonces insertar un dato.
quiero en realidad hacer dos pruebas. En este caso voy a insertar un dato. Tanto en el publicador como en el suscriptor. Luego entonces de que el dato se insertó, vamos a hacer una consulta. En este caso, pues el dato del servidor 1 o del publicador pues aún no ha llegado hacia el suscriptor. Vamos a chequear. Mientras tanto, en el publicador, aquí tampoco ha venido el dato del suscriptor, pero es cuestión de un momento para que esto pase. ¿Listo? Igual podemos chequearlo aquí, que ya está el dato. Una vez replicado el dato, otra cosa que podemos revisar en el publicador, pues es la publicación. Ahí podemos hacer clic derecho, Launch Replication Monitor, y en este monitor podemos revisar el estado de nuestra replicación y sus suscripciones y verificar que todo esté trabajando correctamente. Y pues esta es la demostración de una replicación de mezcla.